¿Qué tal amigos y amigas? Hoy traemos un mensaje de esperanza, una noticia muy buena que sin duda alguna y espero pueda alegrarlos a ustedes. Y es que el servicio del Seguro Social tiene noticias buenas para millones de beneficiarios. Es momento de estar atentos a estas buenas y nuevas que están por llegar. Manténganse con nosotros para conocer todos los detalles y cómo estas noticias positivas van a mejorar su calidad de vida. No se olviden de compartir esta maravillosa noticia con sus seres queridos, darle un me gusta a este video, suscribirse para más actualizaciones sobre este tema y otros muy importantes. Pues bueno, el alivio del Seguro Social es inminente para los beneficiarios de sobrepagos inesperados. El nuevo comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, pues prácticamente acaba de dar un paso súper importante para ofrecer un alivio inmediato a quienes enfrentan recuperaciones de la agencia. Pues millones de estadounidenses han sido o serán contactados por la Administración del Seguro Social. No se preocupen, esto es un poco importante, demandarles el reembolso de beneficios basados en cálculos erróneos de la Administración del Seguro Social, algunos de los cuales se remontan a 30 años atrás. En un mensaje a los empleados de la Administración del Seguro Social, O'Malley anunció la primera de varias iniciativas para hacer que el sistema funcione de una manera más justa. Sus palabras lo dicen todo. A partir de hoy, en lugar de retener inicialmente el 100% de un beneficio del Seguro Social para recuperar un pago en exceso, cambiaremos la tasa de retención predeterminada del pago en exceso a tan solo el 10%. Prácticamente para muchos podrían ser $10 del beneficio mensual total de una persona. Y es que para muchos beneficiarios que están sufriendo esto del pago excesivo, este cambio reduce significativamente las dificultades financieras que pueden enfrentar. Estamos desarrollando las actualizaciones de los sistemas para que en unos cuantos meses estos sistemas utilicen automáticamente la tasa de incumplimiento del 10% para los nuevos pagos en exceso. Pero por ahora nuestro sistema continuará reteniendo inicialmente el 100% del beneficio de una persona para recuperar un pago en exceso. Y es que durante este periodo provisional se depende mucho del personal de primera línea para ajustar manualmente la retención para los beneficiarios que solicitan una tasa más baja. Entonces, agradece que se realizan estos ajustes mientras actualizan los sistemas. En palabras simples, los adultos mayores, los discapacitados que reciben beneficios de jubilación e incapacidad del Seguro Social ya no estarán enfrentando la amenaza de una interrupción inminente de todos sus beneficios, a menos que se pague la demanda de recuperación. En cambio, a partir de este momento, la recuperación no será mayor simplemente al 10% de tu beneficio mensual o $10 o lo que sea mayor. Eso sí, es de destacar que hasta el formulario de recuperación pueda ajustarse en las próximas 2 semanas, el comisionado está instruyendo a los empleados de la Administración del Seguro Social a ajustar inmediatamente el monto de retención si alguien llama para quejarse. Entonces, ese es tu llamado a la acción. Si tus beneficios han sido suspendidos o sustancialmente reducidos debido a este tema de los pagos excesivos, inmediatamente llama a la Administración del Seguro Social, al número oficial que estarás viendo en pantalla o simplemente puedes buscar en la página web del Seguro Social y vas a solicitar tu ajuste del 10%. El comisionado también ha exigido que se reduzcan los tiempos de espera para quienes llaman. Actualmente se tiene un promedio de 31 minutos. Otro gran cambio. En un testimonio ante el Congreso la semana pasada, el comisionado O'Malley anunció otro cambio enorme y inmediato, y es la carga de la prueba para una recuperación que ya no va a recaer en el beneficiario, sino que ahora sí va a recaer en lo que es la propia
Administración del Seguro Social. Muchas reclamaciones en el tema de recuperación por pagos excesivos se han enviado sin justificación fáctica. Entonces, esto supone una falta del debido proceso exigido por la ley. ¿Cómo puede un solicitante que solicita una exención defenderse contra una acusación de fraude o de no informar las pensiones compensatorias si la Administración del Seguro Social pierde la documentación? O si no pueden encontrar un informe médico que indique que la persona ya no estará discapacitada. Bueno, ahora sí, la Administración del Seguro Social ya no puede demostrar lo contrario. El demandante prevalece y se retira la demanda de recuperación. En su testimonio ante el Congreso, el comisionado O'Malley también prometió estudiar un estatuto de limitaciones para las recuperaciones y detalló algo muy importante, y son otras posibles reformas, cuyos detalles aún están por venir. Lo que queda por resolver es si las personas que ya pagaron las demandas de recuperación van a tener algún tipo de derecho a una reapertura de sus casos o potencialmente a un reembolso si es que la agencia no puede defender sus reclamos con hechos. Luego de años de abuso por parte de varios representantes del Seguro Social que eludieron llamadas, se negaron a presentar pruebas que puedan justificar estas recuperaciones, negaron exenciones y en general dieron vueltas a las personas mayores. Entonces, es emocionante ver un nuevo tono dentro de la cúpula de la Administración del Seguro Social. Y es que este nuevo comisionado comprende los principios fundamentales de equidad y buena conciencia. Y el requisito de la agencia no frute los propósitos de la ley, agotando los ahorros de toda la vida de varios beneficiarios que están por debajo de un porcentaje o un umbral establecido de riqueza. Pues bueno, el mensaje del comisionado es lo más importante. Continuamos revisando nuestros procedimientos de pago excesivo para identificar formas de servir mejor a nuestros clientes y de este modo, pues, cumplir con nuestra responsabilidad en la administración.